Sí, bendiciones, gloria sea al Señor una vez más. Vamos a hacer una reacción de algo que dice el señor Carlos Ochoa. El señor Carlos Ochoa dice que se les acusa a los universitarios de que son patripacianos. ¿A cuáles? Porque Carlos Ochoa no cree que se encarnó el mismo Padre, sino que el Padre moraba en Jesucristo. Es muy diferente creer que el mismo Padre se humanó a que el Padre moraba en la persona de Jesucristo. Eso es muy diferente. Ahora, el patricianismo dice del latín pater, patris, padre, y pasus, que es padecer. Fue una doctrina monarquianista de los siglos segundo y tercero que negaba el dogma de la Trinidad al considerar la misma como tres manifestaciones de un ser divino y único, sosteniendo que fue el mismísimo Dios Padre quien había venido a la tierra y había sufrido en la cruz bajo la apariencia del Hijo. Esta doctrina, considerada herética tras ser condenada en el 261 por el Concilio de Alejandría, es también conocida como sabelianismo, al ser su principal defensor el obispo Sabelio. Sí, vamos a escuchar lo que dice Carlos Ochoa. Para pensar, en la Trinidad hay tres personas diferentes las unas de las otras, pero a la vez son coexistentes y coiguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para la unicidad solamente hay una persona divina, si así la queremos llamar, llamada Dios Padre. En la encarnación, que se da en la persona de Jesús, tanto en la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad viene a tomar parte de esa encarnación, como en la unicidad, también esa persona divina, que es la única para nosotros, el Padre, viene a tomar parte de esa encarnación. La diferencia se basa en quién encarnó, en unos el Hijo y en otros el Padre, pero la encarnación se da. Ok, vean cómo dice que la encarnación se da. ¿Sí? Entonces Carlos Ochoa, para él, el Padre se tuvo que ser humano. Pero él dice que el Padre vino a morar en el ser humano. ¿Eh? O sea, es muy diferente morar a ser encarnado. Eso es muy, muy diferente. Ahora, si para Carlos Ochoa, cuando Jesucristo fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre de él, en ese momento se da la encarnación, entonces es una doctrina, ¿sí?, de los brahamitas, de Brahman. Es una doctrina brahmita, porque los brahamitas dicen que Jesucristo no es Dios hasta en el momento en que el Espíritu Santo vino a morar en Jesucristo, que ahí se da la encarnación y que desde entonces Jesucristo empezó a ser Dios, ¿sí? Bien, aclarando este punto, vamos a seguir escuchando lo que dice Carlos Ochoa. A los unicitarios se nos acusa bárbaramente de patripacianos. Oiga, de patripacianos, porque el mismo Padre fue crucificado, fue el mismo que sufrió. Pero para Carlos Ochoa, el Padre no sufrió, no fue crucificado, sino que el Padre moró en ese cuerpo, y eso no es patripacianismo. Porque decimos que simplemente en la persona del Hijo que murió estaba el Padre. ¿Sí? Que en la persona del Hijo que murió estaba el Padre, o sea, estaba morando el Padre en la persona del Hijo. ¿Sí? Una cosa es morar y otra cosa es hacerse humano, es encarnación. Son cosas muy diferentes. Vamos a seguir escuchando a Carlos Ochoa. Pero no se han puesto a pensar por qué ustedes también ponen a sufrir a ese Dios Hijo que es coigual con el Padre en un tipo de filopacianismo. Vean lo que dice, porque nosotros decimos que la persona de Jesucristo, el cual es una persona teantrópica, que tiene dos naturalezas, muere o fue crucificada en la cruz. El Hijo de Dios. Nunca nosotros decimos que el mismo Padre fue crucificado, como lo dicen algunos unicitarios. Ahora, volviendo al tema de aquí de Carlos Ochoa. Una persona divina, si así la queremos llamar, llamada Dios Padre. En la encarnación, que se da en la persona de Jesús, tanto en la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad viene a tomar
parte de esa encarnación, como en la unicidad, también esa persona divina, que es la única para nosotros, el Padre, viene a tomar parte de esa encarnación. La diferencia se basa en quién encarnó, en unos el Hijo y en otros el Padre. Ok, pero Carlos Ochoa cree que Jesucristo mora en el Padre, como algunos unicitarios. Yo le pregunto, ¿en qué momento se efectúa la encarnación del Padre, Carlos Ochoa? Porque es muy diferente morar a hacerse humano, a encarnarse. Vamos a ver un ejemplo de Isa Fuentes, que es brahmita. Vamos a dar el ejemplo de la cual, para ilustrar la manera en que Carlos Ochoa cree que el Padre mora en Jesucristo. Vamos a escucharlo. Para darse a conocer al mundo. Por eso aquí tenemos este es un ejemplo, ¿no? En este vaso, este vaso, ¿verdad? Vendría siendo, el vaso de plástico vendría siendo Cristo, el Hijo de Dios. Y el agua que está dentro del vaso vendría siendo Dios el Padre. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, es porque el Dios invisible se escondió dentro de su Hijo visible para darse a conocer al mundo. Por eso la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Sí escucharon, o sea, vino a morar. Vino a morar en un estuche. Carlos Ochoa en un programa dijo que nosotros creíamos que Jesús era simplemente un estuche, pero a la creencia de Carlos Ochoa, él cree que Jesucristo es simplemente un tabernáculo donde el Padre moró. O sea, no cree ni en la encarnación, no cree que el Padre se hizo humano. No lo cree. Vamos a ver el ejemplo de Jorge Mendizábal, porque él en un programa dice que nosotros, los como trinitarios, creíamos que Jesucristo simplemente era un estuche, pero esto es algo parecido a lo que cree Carlos Ochoa. Esa es su creencia. Y le preguntan, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Pues es una guitarra, es elemental, entonces es una guitarra. Y nosotros podemos decir, no, esto no es una guitarra, ¿verdad? Tal vez tenga una cierta apariencia de guitarra, pero no es una guitarra. Esto es un estuche. Este es el estuche de la guitarra. Pero ahora vamos a sacar la guitarra que está dentro del estuche. Entonces miramos que dentro de este estuche está la guitarra. Entonces, esta es guitarra y esto es estuche. Ok, ahora vamos a poner otra vez la guitarra dentro del estuche, del envoltorio. Ok, y esta es una ilustración. Ok, ilustración de lo que es la manifestación de Dios en carne. Esto de aquí afuera es el estuche, el envoltorio. ¿Ok? Esto es el Hijo de Dios. O sea, el estuche y el envoltorio es el Hijo de Dios, igual que la misma ilustración que da Isa Fuentes. Isa Fuentes es seguidor de William Branham y, como todos conocen, Jorge Mendizábal es unicitario. Esto es algo parecido a lo que cree Carlos Ochoa, y si no es igual, es lo mismo, ¿sí?, que cree. Y él dice que se acusa de ser patripacianos porque el Hijo mora en el Padre. No, eso no es ser patripaciano. Patripaciano es ser, ¿sí?, que Dios Padre, quien había venido a la tierra y había sufrido en la cruz, o sea, había sido crucificado. Eso es patripacianismo. Hay unicitarios que creen que el mismo Padre murió, eso es patripacianismo, que el mismo Padre fue crucificado, que el mismo Padre sufrió en la cruz, que el mismo Padre nació de María, que el mismo Padre fue bautizado por Juan y el mismo Padre fue crucificado. Eso es patripacianismo. Hay otros unicitarios que dicen que, de la manera que cree Carlos Ochoa, que tiene dos Jesús y que eso, la doctrina de la unicidad, no lo cree. Vamos a ver lo que dice el pastor David Urrea. Vamos a escuchar.
Hay algunas doctrinas que enseñan por ahí a un Jesús dentro de otro Jesús, e incluso comparan a Jesús con guitarra. Quiero decirles que esa doctrina es una doctrina ajena a la verdadera unicidad. Esa doctrina realmente lo que se llama es dinamismo o arrianismo. Bueno, no sé cómo llamarle a eso, más bien como arrianismo. ¿Sí escucharon, Es ajena a lo que enseña la doctrina verdadera de la unicidad, lo que enseña la Biblia. Escúchalo con atención. Hay algunas doctrinas que enseñan por ahí a un Jesús dentro de otro Jesús, e incluso comparan a Jesús con guitarra. Quiero decirles que esa doctrina es una doctrina ajena a la verdadera unicidad. Esa doctrina realmente lo que se llama es dinamismo o arrianismo. Bueno, no sé cómo llamarle a eso, más bien como arrianismo. O sea, Carlos Ochoa está enseñando una doctrina ajena a la verdadera doctrina unicitaria que enseñan los verdaderos unicitarios, como ellos dicen ser. Vamos a escucharlo nuevamente para finalizar este video. Vamos a escucharlo, escúchelo con atención. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para la unicidad solamente hay una persona divina, si así la queremos llamar, llamada Dios Padre. En la encarnación, que se da en la persona de Jesús, tanto en la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad viene a tomar parte de esa encarnación, como en la unicidad, también esa persona divina, que es la única para nosotros, el Padre, viene a tomar parte de esa encarnación. La diferencia se basa en quién encarnó, en unos el Hijo y en otros el Padre. Pero... Ok, vean que la diferencia es esa, quién encarnó. Hasta aquí podemos decir que está bien. Pero hoy, fíjese bien lo que él dice, porque ya lo que él va a decir, ya eso ya no es encarnación. Escúchalo bien con atención. La encarnación se da. A los unicitarios se nos acusa bárbaramente de patripasianos, porque decimos que simplemente en la persona del Hijo que murió estaba el Padre. La persona del Hijo que murió estaba el Padre. O sea, la persona del Hijo que fue crucificada simplemente era un estuche donde el Padre moraba, con los ejemplos de esos dos unicitarios que estoy dando. Pero otros unicitarios que son patripasianos desmienten eso, diciendo que lo que enseñan estos unicitarios es una doctrina ajena a lo que dice la Biblia. Es una doctrina ajena. Ahora, para Carlos Ochoa, es muy diferente morar que hacerse humano. Eso es muy, pero muy diferente. Amén. Pues bien, amados hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús y vean que hay unicitarios patripasianos que dicen que el mismo Padre fue crucificado, y hay otros unicitarios que dicen que cuando murió Jesús, el Hijo de Dios, el Padre moraba en ese estuche, en ese cuerpo, negando la encarnación del Padre. Aunque Carlos Ochoa diga, sí, que el Padre, que para ellos el Padre se encarnó, me gustaría saber en qué momento el Padre se encarnó en la persona de Jesucristo, porque es muy diferente morar a ser encarnado, a serse humano, es muy diferente, son cosas y términos muy diferentes. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Bendiciones.